Método Montessori o tradicional para educar a tu bebé. Al elegir un método educativo, es necesario e ideal que sepas que hay una gran variedad de métodos para educar a tu bebé en casa. Los métodos más conocidos actualmente son el método Montessori y el tradicional. Aquí te mostraremos las principales diferencias entre estas dos corrientes educativas para que de alguna manera elijas el de tu gusto y que convenga a tu bebé. Soy George Sánchez Girón y esto es Educa Fiadasec. El método Montessori es una corriente educativa desarrollada por la pediatra María Montessori a finales del siglo XIX. Ese modelo potencia el desarrollo intelectual, físico y mental de los niños, permitiendo un aprendizaje autónomo y libre. Con juegos, generalmente usa hechos de madera, también materiales diseñados pensando en que los niños sean capaces de explorar y desarrollar habilidades cognitivas básicas, reconocer error y hacerse responsables de su aprendizaje, claro está, con una supervisión, y se preparan esos cursos o métodos de aprendizaje de 3 en 3 años. Generalmente tiene 4 grupos: los de menos de 3 años, los que son de 3 a 6 años y de 6 a 9 años. También está lo que son de 9 a 13 años. Desde el nacimiento hasta los 3 años son fundamentales para su desarrollo y aprendizaje. En esta etapa, el bebé absorbe todo lo que ve y relaciona sus emociones, lenguaje, imágenes a través de los sentidos, y su desarrollo cerebral en esa etapa depende de su expresión durante toda su vida. El método Montessori se centra en esa etapa en el desarrollo del lenguaje, la coordinación de movimientos para que adquiera más confianza y descubrir todo su potencial. Con relación al método tradicional, es el método aquel donde los papeles están definidos, donde hay un profesor y el niño es el estudiante. Entonces, de manera pasiva, el niño recibe la información que el profesor le transmite. En este sistema se caracteriza por estandarizar el conocimiento para educar a los pequeños. Existe una gran variedad de niños y sus características son distintas, pero el método educativo tradicional tiene unos puntos muy visibles en los cuales el profesor es capaz de transmitir la información de manera eficaz, los alumnos comprenden y memorizan la información. Su principal herramienta de aprendizaje, la de los alumnos, es la memoria. Practican por repetición y el conocimiento lo tienen ahí hasta que lo asientan. La autodisciplina es fundamental para estos alumnos. Las pruebas son exámenes y permiten saber si el alumno ha obtenido los conocimientos. Ahora unas comparativas. Quiero presentar unas comparativas con relación a ambos métodos para que tengan claro de qué tratan ya a un poco más de detalle y para no ser tan largo este tema. Muy bien, el método Montessori, su objetivo principal es el aprendizaje por descubrimiento. El del método tradicional, ambiente de enseñanza. El método Montessori tiene como enfoque el desarrollo, el proceso del desarrollo. El método tradicional, los resultados. Montessori, su motor, la experimentación y la manipulación. El método tradicional, la enseñanza dirigida por el profesor. Énfasis: el desarrollo social y estructuras cognitivas. Eso es el método Montessori. Mientras tanto, en el método tradicional, el conocimiento adquirido mediante la memorización y el desarrollo social. En el método Montessori, la evaluación es individualizada y personalizada. En el método Montessori, la evaluación es
individualizada y personalizada. Mientras tanto, en el método tradicional, la evaluación es por rendimiento. En el método Montessori, los progenitores son acompañantes. Mientras tanto, en el tradicional, son solo observadores. En el método Montessori, la disciplina enfocada en manejar su libertad. Mientras tanto, en el método tradicional, es pensando para ser disciplinado. En el método Montessori, los grupos son de distintas edades. En el método tradicional, son de edades similares. En el método Montessori, el plan de estudios es a 3 años. En el método tradicional es anual. En el método Montessori, la motivación es enseñar, colaborar y ayudarse entre ellos. En el tradicional, la enseñanza se realiza por la maestra y es quien trata de motivar al alumno. En el método Montessori, en el trabajo, el niño es quien elige su trabajo según sus intereses. En el método tradicional, no está enfocado hacia el interés del niño. En el método Montessori, los conceptos, el niño elige su propio material y crea sus propios conceptos. En el método tradicional, el maestro guía al niño para obtener los conceptos. En el método Montessori, el tiempo es indefinido. En el método tradicional, el tiempo es limitado para realizar una tarea. En el método Montessori, la velocidad es fijada por el propio niño. En el método tradicional, es fijada por el profesor. En el método Montessori, los errores, el niño aprende a través de sus propios errores. Mientras tanto, en el método tradicional, los profesores son quienes señalan los errores del niño. En el método Montessori, la ubicación es donde el niño se sienta mejor. En el método tradicional, el niño solamente tiene su propia silla. Quiero que consideren bien estos dos métodos. Me tomé el tiempo para dar esos detalles porque son altamente importantes. Personalmente, el método Montessori pienso que es mejor para cualquiera, para cualquier niño, inclusive en tiempos actuales que vemos que la educación ha ido perdiendo calidad y más en esta etapa en que está siendo virtual, aún menos calidad tiene, y es necesario que consideremos eso. Me despido para no extenderlo más. Gracias por dar vuestro tiempo en ver este vídeo. Suscríbanse, comenten y compartan.